Acervo Papeles de Familia. Apuntes para mis hijos y mis nietos. 1812-1991. De Agnes Pierce. Capítulo 2. Por siempre es más corto que antes. El por siempre y para siempre es cada día más corto. Era preciso rememorar confidencias, rescatar los murmullos y recoger los recuerdos de labios de los que aún vivían para contarlos, antes de que, convertidos en un Pedro Páramo cualquiera, tuviéramos que deambular preguntando entre los muertos. Teníamos que ir a los que permanecieron fieles y atados a la tierra en que nacieron, habitando sus mismas casas, viviendo entre sus cosas de siempre. Los que, por estar pegados a sus orígenes, tenían que ser, como entre los aztecas, los venerables recordadores de la historia. Y ellos, magnánimos y pródigos en efemérides reales o idealizadas, desbordaron con largueza todo cuanto habían escuchado o presenciado, las consejas, las historias, las leyendas que habían venido rebotando de generación en generación, mixtificándose, idealizándose, modificándose a medida que viajaban de boca en boca y que nos conducirían poco a poco hasta nuestras raíces para explicarnos, para entender un poco por qué se es o por qué no se es. Y de esa búsqueda fueron surgiendo, como desde el fondo de un cenote surgen las ofrendas paganas, las figuras primigenias que fueron tronco y raíz de nuestra casa. Espectros que a la distancia de más de un siglo y medio surgieron casi de la nada para reclamar el sitio que les corresponde en la saga de nuestra historia. Preponderante y admirable fue surgiendo la figura mitológica de Darío Camperos del Rey, quien se convirtió por sus hazañas en don Darío Galera, puntal y cimiento de la rama materna, aventurero de imponente estampa, aunque poco dispuesto a números y letras, cuya vigorosa sexualidad nada sabía de apasionamientos. A su lado, señera y digna vive con luz propia su señora esposa, doña Dominga Pastor, castellana de vasta cultura aunque de menguados encantos, cuya recia personalidad impuso una conducta inusitada para la ética de su tiempo. Por la rama paterna brilla solitaria y única la figura estelar, altiva e imponente de Mr. Arthur Norman Pierce, ese bello y hermético británico que se hizo admirar y respetar en una lejana tierra tropical, situada al otro extremo del mundo de su país natal. Allí vivió casi medio siglo. Allí murió y está sepultado en el Panteón Municipal de Mérida, en una tumba tristemente olvidada cuyas fechas, 1851, 1922, nada sugieren del titánico esfuerzo que significó la creación de su estirpe, que hoy por hoy aún alienta en su descendencia. 60 años habían transcurrido desde que nuestra familia, los Pierce Monforte, había emprendido el éxodo sin retorno cuando partió de Mérida, rumbo a la utopía que significaba la vida en la capital, y la historia de sus ancestros, a fuerza de ignorarla, había quedado sepultada bajo toneladas de indiferencia y olvido. Pero quedaba la esperanza de rescatar los recuerdos que todavía pudieran salvarse y de luchar porque los muertos volvieran a ocupar dignamente sus lugares y nos relataran su historia desde las desoladas losas de sus tumbas. En 1982, regresé a Mérida, dispuesta a afrontar la muerte del pasado, pero me encontré con que aún alentaba en esporádicos surgimientos, en débiles estertores. De la generación inmediata anterior, todavía alcancé al último de los Monforte, mi tío Víctor, hermano de mi madre, quien murió 6 años más tarde, y a su esposa, ambos octogenarios, pero alertas y dispuestos a la reminiscencia. Ellos, los Monforte, tíos, primos y amigos, fueron la mayor fuente de información, porque los Pierce parecía que hubieran dispuesto a desaparecer de la faz de la tierra. En los rostros de mis contemporáneos, los que nacieron en los albores del siglo XX, a pesar de sus canas y de sus arrugas, asomaba la mirada de esos niños que aparecen en los retratos del álbum familiar y que ahora, disfrazados de viejos, volvían a convertirse en los mismos pequeños por la magia del recuerdo. Y ahí estábamos, compartiendo añoranzas como si de pronto volviéramos a correr por los pasillos y a juguetear en las fiestas familiares o a formar ruedas para admirar, asombrados, las contorsiones, piruetas y saltos de la comparsa de negritos que mamá grande Monforte alquilaba para que nos divirtieran en las reuniones en la casa grande. No nos concebíamos sentados, circunspectos,
en rueda familiar haciendo remembranzas. Nos veíamos empujándonos para ganar espacio y pegar la nariz en el vidrio esmerilado de la enorme caja de música que presidía la entrada a la primera sala, la blanca, y admirar los giros de su enorme disco reluciente con cientos de hendiduras, centellante como una constelación, girando lentamente mientras dejaba surgir sus metálicas melodías. Esa misma caja de madera olorosa a cedro, donde el vaho de nuestros alientos se aneblinaba y desaparecía al compás de nuestra respiración, me salió de pronto al paso en la sala de mi primo Rubén, hijo de Delia, la hermana mayor de mi madre. La miré incrédula. Me parecía dolorosamente empequeñecida y mustia. Era imposible que ese mueble opaco, con su disco negruzco y silencioso, como avergonzado de que mis ojos infantiles se negaran a identificarlo, fuera el mismo gigante reluciente y fantasmagórico del que brotaron las melodías más hermosas de mi primera infancia. Y no solamente la caja de música había sufrido tan dolorosa transformación. El piano de cola blanco, regalo de boda de mis abuelos Monforte a mis padres, y en donde mi madre intentaba aliviar muchas de sus interminables horas de aburrimiento y ocios prolongados, también había cambiado de ropaje drásticamente. Se había refugiado en la sala de la casa de mi prima Elsa, hija de Lilia, la hermana menor de mi madre, quien lo adquirió en el rebumbio de nuestra precipitada huida a México. ¿Quieres ver el piano de tu mamá?, me dijo Elsa, cuando conversábamos en el corredor de su casa de enormes arcadas y víbora particular. Los muebles de su casa son antiguos, preciosos, esmeradamente cuidados, a tono con los grandes espacios, tan ajenos a los de nuestra vida capitalina. Techos de 6 metros de altura y enormes puertas angostas. Al entrar a la estancia, veo al pasar, sobre una mesa esquinera lateral, 2 cristalinos vasos esféricos grabados con los nombres de Fidelia y Seferino, mis abuelos Monforte. Son regalos de su boda, me aclara Elsa. En el ángulo derecho está el piano, imponente, hermosísimo, un gran piano de cola. Mi computadora de recuerdos no lo admite. Era blanco, le digo, pero Elsa me explica que cuando la pintura empezó a deteriorarse, lo mandaron a restaurar y en el proceso se dieron cuenta de que el piano era de caoba y que quizá por un capricho de doña Dominga Galera, la dueña de la casa grande, lo habían hecho pintar de blanco para estar a tono con la sala blanca de la casa. Lo abrí suavemente. Las teclas que en el fondo del recuerdo estaban a la altura de mi barbilla lucían su esplendor de ébano y marfil, mientras las manos de mi madre, con sus dedos largos y delgados, se deslizaban sobre ellas casi sin esfuerzo. Ella sacaba de oído todos los valses, danzas y canciones de moda, con igual facilidad en el piano que en la guitarra. Nosotros, hasta los más pequeños, nos sabíamos de memoria todas sus canciones y sus poemas predilectos a fuerza de oírlos una y otra vez. En la pared de la sala de Mérida, junto a aquel piano blanco, colgaba el cuadro de Santa Cecilia, patrona de los músicos, tocando el piano con sus dedos regordetes y los brazos forrados con espirales de gasas y tules, mientras que, envueltos en un haz de luz, bajaba hacia ella una cauda de angelitos nalgones. El piano blanco era el compañero fiel de aquella Piedad, mi madre, convertida a los 29 años en madre de 6 hijos. Ese piano, desahuciado de la casa grande para convertirlo en regalo de bodas, había traído consigo, impregnados en sus teclas, todos los recuerdos de su juventud despreocupada, de los cotidianos pasadías, de las frecuentes tertulias que llenaban de bullicio, día a día, hasta el último rincón de la casa grande de sus padres. Venía henchido de canciones, de risas, de chascarrillos picarescos, de jugadas de panguingui, del eco de las visitas que llegaban a todas horas, llenando los techos con sus voces y sus cantos. El piano venía pletórico de esa algarabía constante que cundía por todos los ámbitos de la casa y que ahora enmudecía y agonizaba en su nuevo hogar, donde Arturo, ese marido inglés, guapo y rico pero austero y retraído, detestaba la convivencia social. Piedad se sentía aprisionada, cada vez más solitaria a pesar de que los hijos se sucedían cada año, implacablemente, sin respiro y sin tregua. Dejaba el piano y se quedaba muy quieta, de pie junto a la ventana enrejada de la sala, atisbando detrás de los visillos de muselina deshilada. Miraba pasar la gente o sonreía secretamente participando en silencio de las risas de la familia Rosas, cuyas ventanas colindaban al costado de la casa. Ellos alguna vez vinieron a hacerle compañía,
y una que otra tarde cantaron juntos y bebieron horchata. Pero a Arturo le disgustaban las visitas. Tuvieron que irse. Nosotros, ajenos a esa desolación, solíamos juguetear, tirados sobre las baldosas frescas del piso. Cuando ella volvía al piano, cada quien pedía a gritos su canción favorita, o la que mejor nos salía juntos, porque mi madre hacía una preciosa segunda voz. Flores de mayo llevó la niña para ofrendarlas ante el altar. Iba vestida toda de lino blanco como el azar. Flores de mayo llevó la niña, que cortó a punto de amanecer, flores cuajadas aún de rocío, y que a la Virgen le fue a ofrecer. Yo quiero flores, flores de mayo, dijo la niña cuando enfermó, y entre esas flores su lindo cuerpo pusieron luego cuando murió. Por eso siempre la flor de mayo tiene tan dulce, tan suave olor, y es porque el alma de aquella niña sigue volando de flor en flor. «Ya está servido el chocolate», me dijo Elsa tomándome del brazo. Yo regresé del túnel de 60 años donde había estado cantando a todo pulmón con mi madre, casi con los últimos compases de la canción y los últimos acordes del piano todavía resonando dulcemente en mis oídos, y la imagen de las manos de mi madre deslizándose sobre el teclado. Mi padre, Arthur William Pierce, y mi madre, Piedad Monforte Zapata, se casaron el 26 de octubre de 1912. Apenas 24 días después moría la madre de Arturo, doña Clemencia Quijano de Pierce, víctima de un violento ataque de apendicitis a los 50 años. Como regalo de bodas, su padre, Mr. Arthur Pierce, acaudalado comerciante de Nequén, miembro de la casta divina, presidente del banco Peabody y cónsul inglés en Mérida, le obsequió la casa situada en el número 450 de la calle 58, que adquirió en $22,000 de contado. 10 años después, cuando nos fuimos a radicar a México, mi padre se la vendió a Mr. Dutton, quien recibió además el consulado de la Gran Bretaña, cargo que, como todo lo que significaba su arraigo a la ciudad de Mérida, mi padre tenía prisa por eliminar. La casa continúa siendo propiedad de los hijos de Mr. Dutton, y aunque sigue luciendo el emblema del consulado, ha perdido su galanura y su antigua identidad porque todos sus balcones han sido convertidos en comercios. En ausencia de los dueños de la casa, los empleados me permitieron pasar al corredor que rodea el primer patio. Para mi madre, en este primer patio estaba todo lo que en esa casa merecía su interés personal. Allí cultivaba fresas, uvas, rosas y una gran variedad de plantas que, a fuerza de cuidados excesivos y el lujo de un riego constante, había logrado que se dieran en aquel clima imposiblemente árido de Mérida. A nosotros nos permitía jugar el jardinero con nuestras preciosas herramientas en miniatura, palitas, azadones y rastrillos, que a veces blandíamos no solamente contra las plantas, sino que acababan zampadas en la cabeza de alguno menos afortunado, y ahí se acababa el juego. Mi madre se deleitaba en ese patio, mordisqueaba orgullosamente sus fresas, recogía flores para surtir sus múltiples floreros, olorosos y rebosantes, y contemplaba los racimos de grandes uvas verdes que colgaban de aquella parra que esparcía su frescor sobre los columpios que alguna vez, al soltarse, nos causaron serias descalabraduras en el brocal del aljibe. Casi a la entrada, envejecido y oculto por la ramazón, reconocí al viejo mamey de Santo Domingo, aquel árbol donde mi hermano Arturo solía encaramarse, ya fuese para protestar por las visitas de la anciana tía Dom, hermana de mi abuelo Monforte, que de repente iba a pasar unos días con nosotros para costurar lo que se iba rezagando, o cuando lo correteaban para que tomara su cotidiana cucharada de aceite de hígado de bacalao, que nos endilgaban a todos religiosamente antes de la comida. En cuanto la nana blandía la cuchara y la botella de emulsión de Scott, que en la etiqueta tenía a un sonriente pescador cargando un enorme pescado a la espalda, mi hermano Arturo corría a treparse al mamey de Santo Domingo, aunque al fin y al cabo no le quedara más remedio que bajar cubierto de hormigas. Para la imagen de mi madre, reina y señora de aquel patio, parecen haber sido escritas las palabras que a Pedro Gringoire le inspiró su madre. La veo en el patio, entre las macetas, entre los atardeceres muy lentos del verano eterno. Oigo esos versos que trae la memoria. La veo inclinada sobre su guitarra. Cuando la pobreza se llevó la guitarra, mi madre continuaba diciendo versos y cantando, pero en nuestra historia, cuando la fortuna se esfumó, mi madre no cantó más, sino se volvió dura, insensible, indiferente. Para ambos, para ella y para mi padre, cayó un velo espeso de horror que los arrancó
sin que se percataran de su idílica existencia, y los hundió en un mar de acontecimientos premonitorios del terrible cambio que les aguardaba en su destino, pero que ellos no pudieron ni concebir, ni entender, y mucho menos afrontar.